Desvalijan camioneta de exalcaldesa. AMLO y Sheinbaum defienden a Harfuch de fiscalía. No, es que van a salir muchos nombres. Y cayó célula en Guanajuato con las manos en la masa. Bienvenidos al Caporal del 22 de agosto. Comenzamos. Así le dejaron la camioneta a la exalcaldesa de Metepec, la morenista Gabriela Gamboa, sin llantas y sobre tablas, según denunció en sus redes sociales. El vehículo estaba estacionado en el barrio de San Miguel del Hueso, a 1,5 kilómetros del Palacio Municipal, donde despachó del 2019 al 2021. La expanista, afiliada ahora a Morena, fue tema de escándalo tras una serie de filtración de audios en donde se le escuchó a la morenista amenazar a sus rivales y a los familiares de sus rivales. Aunque ella aseguró que los audios estaban editados, no pudo ganar la reelección en el 2021. Ahora ella es víctima de la inseguridad. Nos vamos a confrontar, cabrón, y vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿va? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a tener en el punto. A ver, corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar para que platicaran. No. A ver, corazón, mierda. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Digo, la verdad es que... Le caigan al nene y le caigan a la otra, ¿no? ¿Que le caigan a quién? A la niña. En las últimas horas ha comenzado a viralizarse este video. Soy la mamá de tu hijo. Soy la mamá de tu hijo. Permíteme ponerte en contexto. A quien ves es a Abigail Ay Urrutia, de 30 años de edad. La detención ocurrió el pasado viernes 19 de agosto en Salina Cruz, Oaxaca, y ella fue llevada a los separos. Horas después, según agentes municipales, le reportaron a sus familiares que se quitó la vida presuntamente con su propia ropa interior. Es decir, los policías aseguran que ella se quitó las prendas para infligirse daño a sí misma. Entonces vino la acusación de abuso policíaco en contra de la joven. Por este hecho, el ayuntamiento cesó a los policías que estaban a cargo en las instalaciones en aquel día, mientras que el alcalde, el morenista Daniel Méndez Sosa, ha asegurado que colabora con la Fiscalía Estatal para el esclarecimiento del caso. ¿No? Ella estamos pidiendo Ven aquí conmigo, por favor. no sabe manejar. Súbete, ahorita llegando a la comandancia. Súbete. No te vamos a detener. ¿No vas a manejar? No te vamos a detener. Es ella nada más para que allá nos lo ayuden a bajar con otra compañera. En este canal te platiqué cómo en la audiencia al ex procurador Murillo Karam, la fiscalía de Alejandro Gertz Manero expuso una serie de argumentos ante el juez para justificar el por qué Murillo Karam debe llevar el proceso en prisión preventiva. Entre esos argumentos señaló la fiscalía que Murillo Karam puede darse la fuga porque cuenta con los recursos económicos y con personas conocidas que pueden ayudarlo. También la fiscalía reveló la realización de una reunión entre altos mandos donde presuntamente se planeó la llamada verdad histórica. Una reunión posterior a los acontecimientos de Ayotzinapa para planear la llamada verdad histórica sobre ese mismo evento. A esa reunión, según la fiscalía, asistió el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Hoy, lunes 22 de agosto, llegaron los deslindes del señalamiento. No deslindes hechos por o mejor dicho, no acusaciones hechas por un delincuente o presunto delincuente, sino por agentes de la fiscalía. El primer deslinde fue del aludido. Omar García Harfuch emitió este mensaje vía Twitter para negar las acusaciones en su contra, en donde niega las acusaciones y pide investigaciones que no dañen la reputación de terceros. Después vinieron los respaldos del presidente a García Harfuch, del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es quien tiene contratado a García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana capitalino. Ya salió su nombre, ya salió en esta investigación y además está saliendo de un testigo pues colaborador en este caso. No, es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no
responsabiliza a nadie. Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa cuando fui candidato. Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero, lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Entonces, ahora he hecho una opinión. No puedo continuar sin antes compartirte el asesinato de otro periodista en México. Se trata de Freddy Román, director del periódico La Realidad, asesinado a tiros hace apenas un par de horas cuando estaba a bordo de su vehículo en Chilpancingo, Guerrero. En lo que va de este año han sido asesinados 15 periodistas en México al menos, aunque el gobierno federal solo reconoce 13 casos. Ya se rebasó aún así la cifra de números de periodistas asesinados en Ucrania, un país en guerra, en donde la cifra va en 12. El pasado 18 de agosto te traje este video a este canal sobre el asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, el panista Javier Mendoza Márquez. Hace unas horas la Fiscalía de Guanajuato informó que detuvo al presunto autor material del crimen, estás viendo en pantalla, Juan Antonio N., alias Mares o Tambor, quien fue capturado junto a otras 4 personas en Guanajuato capital. La detención la hicieron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, aunque ha sido la Fiscalía de Guanajuato la que ha dado a conocer este hecho. Y asegura la Fiscalía que estas 5 personas detenidas fueron sorprendidas en flagrancia con una menor de edad que había sido secuestrada en Celaya. Es decir, allí también realizaron entonces el rescate. La Fiscalía Estatal adelantó que los detenidos están siendo investigados por otros delitos y que ya tienen varias carpetas de investigación abiertas en su contra, cuyos detalles no quisieron dar a conocer en este momento, obviamente porque el caso está abierto. Llama la atención que en un comunicado la Fiscalía llama a los detenidos como sicarios y que asegura que prácticamente la célula delictiva queda desmantelada con estas detenciones. Sin embargo, hasta este momento se desconoce el móvil del crimen, es decir, por qué asesinaron al hijo del alcalde. Aunque, como te decía, la detención se hizo en coordinación con varios niveles de gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La Fiscalía es la que ha dado los detalles sobre estas detenciones y ha compartido este video que te voy a mostrar a continuación. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y nos vemos mañana con más información. Gracias.